Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta en lunes de añoranzas de electricistas. Estamos en un tema que recién sucedió porque se festejó de nueva cuenta un aniversario más de la Constitución de 1917, de la lealtad de los cadetes militares, de los cadetes de Castillo de Chapultepec, y se echó extensivo a todos los militares. Hoy, perdón, y nos llama la atención el poder político ideológico de la Constitución. Nos llama más la atención sobre todo porque ese poder político ideológico está basado en hechos de guerra, de sangre y de derrota. Ese es el punto. Nos han enseñado la historia de la Revolución Mexicana como que todos son buenos revolucionarios. Que hubo un Zapata, muy buen revolucionario, un Villa, pero sin embargo se les olvida mencionarnos la derrota, la cruel derrota militar que los constitucionalistas lograron frente a los realmente revolucionarios Francisco Villa y Emiliano Zapata, que deviene de una traición de Carranza. Se juntan a propuesta de Carranza en la Convención de Aguascalientes. La propuesta es que lo que surja de esa reunión de Aguascalientes, donde ahí sí están todas las fuerzas revolucionarias, digamos que había tres: los constitucionalistas, los villistas y los zapatistas. Y el acuerdo era que lo que resultara de la convención, todo el mundo iba a cumplirlo, a acatarlo, a estar de acuerdo. Y propiamente a Carranza no le parece. Y rompe con la Convención de Aguascalientes. Y entonces hay un enfrentamiento entre Carranza, los constitucionalistas que se hacen llamar así, contra la División del Norte de Francisco Villa y contra el Ejército Liberador del Sur de Emiliano Zapata, que siguen formando parte y defienden todo lo que la Convención de Aguascalientes había aprobado. Esta historia falta ese énfasis de la Revolución Mexicana, que hay una ruptura dura de Pancho Villa y Emiliano Zapata contra Carranza. Y a partir de ahí, de nueva cuenta, por lo menos por 2 años más se va a alargar la Revolución Mexicana. A través de 1915 y 16, el ejército y las fuerzas de constitucionalistas
van a ir logrando, cercando y arrinconando en el norte a Francisco Villa, a los Dorados de Pancho Villa y a la División del Norte, y en el sur hacia Morelos y Guerrero a Emiliano Zapata. Logran derrotarlos, es decir, hay una derrota militar de Carranza sobre los revolucionarios radicales, que significaba dos proyectos diferentes de Villa y Zapata. A nivel nacional va a ocurrir que la Constitución Política de 1917 se logra imponer como un gran proyecto político ideológico al que todo el mundo le va a hacer caravana. Pero vienen de la derrota militar de los revolucionarios. Ante el temor constante que tienen Carranza de estos revolucionarios, se impone el asesinato de ambos. Mientras Zapata estuviera vivo y Francisco Villa también, el gran temor de que regresaran a encauzar otro camino no dejaba dormir a Carranza, ni a los constitucionalistas, hasta que los asesinaron. Por eso la Constitución de 1917 está aprobada con la sumisión y la derrota militar. En el caso del movimiento obrero, que eso es lo que estamos tratando, en la capital de la República, todo 1915, los sindicatos y organizaciones de los obreros se fueron consolidando una organización que se llamó Federación de Sindicatos del Distrito Federal. Y este organismo les permite actuar de manera unida, solidaria, conjunta. Para cosas generales, la federación; para cosas particulares, cada sindicato o grupo de trabajadores. La federación venía luchando contra eso, pero ahora, en 1916, con la llegada de los carrancistas, que vinieron y le quitaron todas sus propiedades a la Casa del Obrero Mundial, la que dejó de ser anarquista por irse con Carranza, también sucedió que la historia oficial no marca este asunto. Es decir, en la historia oficial se sigue mencionando a la Casa del Obrero Mundial como el organismo concentrador de sindicatos, asociaciones y demás organizaciones obreras. Ya no fue así. Al regreso en 1916 de la Casa del Obrero y de las fuerzas constitucionalistas que llegan a dominar la capital, le quitan el Palacio de los Azulejos a la Casa del Obrero y que por su cuenta encuentre el lugar donde reunirse. La fuerza de la Casa del Obrero la había tomado durante todo 1915-1916 la Federación de Sindicatos Obreros. Leímos el documento de la Casa del Obrero con Carranza
que propiamente somete a las decisiones políticas fundamentales a la Casa del Obrero, al constitucionalismo, a un comandante que diera las órdenes generales. Bien, viene derrotada la Casa del Obrero, pero no así está derrotada la clase obrera de la capital. Y a su llegada, el 19 de enero de 1916, expide un manifiesto para todos los obreros. El constitucionalismo por medio de don Pablo González, el general jefe del cuerpo del Ejército de Oriente. Sale un desplegado el 19 de enero en el periódico El Pueblo, que además se va a pegar en los postes, en las esquinas más importantes de la capital y en especial cercanas a las organizaciones obreras. El gobierno constitucionalista en general, dice ese desplegado, y el suscrito general en jefe del Ejército de Oriente en particular, fíjese lo que dice, han mostrado siempre la más amplia tendencia democrática en sus procedimientos y su caluroso interés por las clases trabajadoras. Amplia tendencia democrática en sus procedimientos, siempre y cuando eso no se llamara Comisión de Aguascalientes, y que tiene interés por las clases trabajadoras. Solo mantuvo interés por la Casa del Obrero, que siendo anarquista rompió sus principios, a las que se ha tratado de favorecer decididamente ya con determinados elementos materiales proporcionados a las instituciones obreras, ya con un importante apoyo moral en la generalidad de las reclamaciones proletarias. Dice el desplegado, desgraciadamente, esta simpatía y este apoyo del gobierno constitucionalista para el obrero ha sido interpretado en forma inconveniente y errónea por ciertos líderes, dice líderes de las clases trabajadoras que han llegado a creer y han imbuido en el ánimo de sus compañeros la idea de que las organizaciones obreras son una especie de instituciones oficiales con autoridad casi gubernamental, con autoridad, perdón, casi gubernativa para imponer sus exigencias y sus derechos especiales que no admiten discusión ni taxativa. Es decir, las organizaciones ya se sienten dueñas de su destino. Con este criterio, dice Pablo González Casanova, las exigencias obreras aumentan día a día, las huelgas se multiplican, los ánimos se exaltan y se llega al atropello de los legítimos derechos y al conato de destrucciones reprochables. O sea, atropellan derechos los obreros y las huelgas, las exigencias y las huelgas. Estamos hablando de enero de 1916, cuando regresan los constitucionalistas, y a destrucciones reprochables. Es decir, los el constitucionalismo les ha apoyado en todo y los obreros, en especial unos dirigentes, unos líderes, no entienden. Ha llegado a conocimiento del cuartel general del el procedimiento de los huelguistas del oro,
México, que últimamente declararon el paro antes del plan acordado para resolver sus demandas. Quitaron por la fuerza determinado personal de empleados para sustituirlo a su gusto y amenazaron con la destrucción de maquinaria a una empresa que por una huelga anterior ha reportado ya el prejuicio de que se inundara la mina y quedara ahogada una de las bombas para el desagüe, no habiendo sido posible hasta la fecha volver las cosas a su interior estado. Huelga de los mineros en el oro y seguramente con apoyo de los electricistas de la región. Y ha sabido también el cuartel general que en patrocinio de los huelguistas de El Oro han llevado en forma autoritaria ante el gerente de la compañía, representantes de la Casa del Obrero, institución que habiendo recibido el apoyo revolucionario desde los primeros, desde los principios del movimiento constitucionalista, quizás se considera con autoridad ilimitada para provocar y conducir a su gusto los conflictos obreros. Mantiene a la clase trabajadora en una exaltación perpetua y en una constante agitación. La muletilla de los agitadores de oficio, que por lo general no son ni trabajadores ni mexicanos, es que los obreros deben aprovechar este momento para arrancar concesiones a la revolución, que la revolución se ha hecho para ellos y que todo el que se oponga a sus demandas, por exageradas que sean, es un enemigo de la revolución y un reaccionario. Y hay obreros intransigentes que piensan la revolución somos nosotros, como aquel monarca megalómano que con tendencia contraria programaba el Estado soy yo. Este es el decreto que lanzó Pablo González. Decreto considerando que la clase obrera, acogiéndose con entusiasmo, lo voy a poner para que lo lean, por favor. Les digo, salió publicado en el periódico El Pueblo y se pegó en las esquinas importantes, en especial donde había organizaciones obreras. Número uno, considerando que la clase trabajadora, acogiéndose con entusiasmo a la sombra de la bandera reivindicadora, ha probado que sabe regar con la misma entereza las piezas de una máquina con el sudor de su frente, que el campo de la lucha con la vivificante sangre de sus venas, y con la misma resignación que acoge el humilde alimento llevado por su fiel compañera a los alrededores del taller, le hemos visto saboreando al margen de la línea de combate y en los batallones formados a campo abierto durante la tregua el miserable rancho del soldado. Sabe pues ser un patriota hasta la heroicidad laboriosa, valiente y en la ocasión resignada, en los fracasos y en los sacrificios, y sensata en el triunfo. Dos, que desgraciadamente la culpa no le corresponde, carece de elementos directores bastantes a llenar sus necesidades de ilustración y educación. Por ella se ve urgida a recurrir o a aceptar y a veces a tolerar encausadores extraños que como pueden estar identificados con ella y conocerla a fondo,
pueden también ser sus enemigos o cuando menos desorientados, que es sumamente peligrosos y puede llegar a escarnecerla con sus errores. Es decir, los dirigentes, los líderes son los malvados de las organizaciones obreras. O están ahí siguiendo el camino de la clase, o en realidad son enemigos de la misma y han desorientado sus objetivos. Tres, que este gobierno sabe que se han introducido en la clase obrera elementos que verifican trabajos exaltados. Es decir, pasa de suponer que puede haber dos tipos de dirigentes a acusar directamente a todos los dirigentes y cuyos efectos son el debilitamiento de ella por la pérdida de su cohesión y su orden, pérdida que repercute desastrosamente en el seno de la sociedad y tiende a desequilibrar la cosa pública y lo que es más lamentable, contraria a los ideales revolucionarios. Es decir, la clase obrera que tiene dirigentes que siguen sus intereses son contrarios a los ideales revolucionarios. Todos los que tengan autonomía, independencia y dirigencia propia son reaccionarios. Eso dice el punto 3 de este decreto. 4, que este gobierno nacido del sentimiento público, que ha sido reconocidos por extraños y propios como genuino portavoz de los principios de la libertad y de justicia y que ha tenido y que ha tendido su mano franca al obrero oprimido y humillado, no quiere que penetre en el seno este género de gérmenes morbosos que lo lleven a la desorganización, a la insanidad y al fracaso, perdiendo de tal modo la solidaridad ganada a costa de sacrificios inmensos, de la responsabilidad que empieza a adquirir y de la simpatía y de los aplausos que ha logrado merecer. No quiere dirigentes independientes, autónomos ni rebeldes. Lo aclara el punto 4. Solo simpáticos obreros que merecen aplausos del constitucionalismo. Quinto, que la experiencia que sostiene el fuero interno solo se penetra por el convencimiento y es por esto que este gobierno de mi cargo ha parado mientes en estas consideraciones obvias, en sí mismas conocidas y amoldables al derecho y la justicia y no pretenden constituirse en tutor de la referida clase obrera ni de imponerle determinado criterio acerca de la verdad, ni maniatar una libertad que es el primero en ofrecerle, ni mucho menos conculcarle, sino antes bien garantizarle y fomentarle el derecho de asociación. Fíjense este revoltijo de ideas. Los obreros pueden tomar el camino que quieran, y hay derecho y justicia que impone este gobierno. Quien ofrece esos derechos es el gobierno. Y conste que todavía no había gobierno, pero ya se hacen llamar gobierno. Y entonces no le trata de imponer ningún criterio. Sin embargo, dice, pero, si intenta cumplir con su deber, tomando medidas para el debido ejercicio de la libertad en relación con las circunstancias del momento. Va a vigilar el orden, va a vigilar la paz pública, que es un sagrado depósito que le han confiado. ¿Quién? Pues solo su fuerza militar.
dándole a conocer los principios que sostienen siempre rectos, firmes, libertarios, justos y nunca tiranos. O sea, estos fines, principios y derechos los da el gobierno, es decir, los da el constitucionalismo. Ya no le pertenecen a nadie más. Los ordena y aplica el constitucionalismo. Son firmes, libertarios, justos y nunca tiranos. Porque la restricción de un exceso nunca es tiranía. Y enseñarle a defenderlos por medio de la convicción y no de la violencia. Que las agrupaciones, más que sus congéneres, deben de contribuir al afianzamiento de la paz y al restablecimiento del orden por la íntima unión que los enlaza al movimiento libertario. Precisa que a toda costa se prevenga contra sorpresas, contra disensiones torpes, retardatarias del progreso e infructuosos, que enderece su criterio al mismo fin por medios prudentes y eficaces. Y séptimo, que a nadie escapa que los límites de un derecho fijan los que a otros corresponden y que las esferas de gravitación de los derechos de nuestra Constitución reconocen al hombre o al ciudadano, no deben estorbarse, no deben marcar interferencia alguna, porque desde el momento que la hubiera, se rompería el equilibrio establecido. La libertad se transformaría en libertinaje y la organización de la suprema del grupo social quedaría reducida a simple anarquía. A esta importante organización que toma el nombre de gobierno, claro, del Carranza, le toca vigilar la libertad reconocida en forma de derechos ejercidos o practicados por individuos o asociaciones y en el desempeño de la vigilancia, conducto inequívoco de la conservación social, debe evitar choque entre los ejercitantes con motivo del disfrute de derechos, reprimiendo con mano firme, reprimiendo con mano firme los excesos cometidos, restituyendo a cada quien su lugar que le pertenece y salvaguardar con las disposiciones indispensables la armonía general. Es decir, o le hacen caso al gobierno o le hacen caso al gobierno, porque va a reprimir con mano firme los excesos. He tenido a disponer lo siguiente. Artículo 1. Primero, las asociaciones obreras del Distrito Federal deberán poner en conocimiento del gobernador oportunamente cuántas sesiones vayan a celebrar acerca de asuntos políticos u otros relacionados con estos. Artículo 2. Cualquier infracción será castigada con multas de 20 a 500 pesos o encarcelamiento por 8 días a 10 meses a los miembros de la mesa directiva, jefes, directores, invitadores y propagandistas y con multas de 5 a 1000 pesos y arresto de 5 días o un mes a otros, no considerados en los pasos anteriores. Efectivo a partir del 9 de marzo, es decir, tenemos en, en esta fecha tanto en enero como en marzo
la concreción de los mandatos de aquel constitucionalismo que representa la revolución, se le respeta. Quien vigila el orden, la paz pública y defiende o define los derechos de todos que se han adquirido es el ejército o el gobierno constitucionalista. Quien trastoque, roce, impida o con sus intereses o con una huelga o con un mitin o con un par, trastoca la sociedad, primero debe de indicar cuándo, dónde y cómo se reúne y con qué objeto. Si las autoridades y el ejército consideran que eso es asunto político, lo van a limitar, lo van a castigar, le van a impedir que se haga esa sesión. En términos estrictos, todas las reuniones, sesiones, asambleas que los obreros de la capital realicen tienen que ser notificados. Lugar, objetivo y cantidad. Y mesa directiva. Y en los decretos queda claro que los culpables de todos, la agitación, los paros o las huelgas están determinados por la mesa directiva, por el comité, por los líderes, que no entienden el bien que la revolución constitucionalista impone a los trabajadores. Hoy la reacción la define el constitucionalismo y de eso trata el asunto. El siguiente documento que apareció por aquellos días fue un manifiesto del Sindicato Mexicano de Electricistas muy largo. Solo voy a leer el primer párrafo. Dice, en vista de las innumerables dificultades creadas por la intransigencia de los representantes de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A., es decir, los gringos y los británicos, porque es The Mexican Lion Power Company Limited, dice, nos vemos obligados a hacer del dominio público la historia extractada de los hechos acaecidos desde hace 6 meses a la fecha, para que el público juzgue de nuestros actos imparcialmente, a fin de si compelidos por las circunstancias nos vemos obligados a protestar en la forma que creamos conveniente en contra de las injusticias de que somos víctimas, pueda colocarse a las dos partes en el terreno que les corresponde. Es de lamentarse las dificultades que existen entre la compañía y el personal, máxime cuando creemos que con un poco de buena voluntad y algo de buena fe darían término a esta serie de innumerables incidentes y por ende a las aclaraciones respectivas cuando se trata nada menos que del bienestar económico y moral de los que hemos laborado con tanto ahínco por el engrandecimiento de una negociación
cuyos representantes no han sabido, no han querido tomar en consideración nuestras demandas. Este desplegado, que es muy grande, va a salir el 1 de mayo de 1916. Una queja muy fuerte contra el superintendente de Necaxa, donde se han entregado todas las críticas por escrito y un memorial, pero que el señor Dunn, superente de la división de Necaxa, y el señor F. W. Lasso, no han resuelto de manera satisfactoria. Otros puntos que contienen el memorial están relacionados con el bienestar general. El gerente Fulton declaró que no puede tratar esos temas y, viendo al gobernador del Distrito Federal, se resolvió esperar al gerente general, señor Graves, pero también los convocan a reunión, se mueven y no reciben después a los comisionados. Primero dijo que los asuntos de Necaxa podían resolverse en la capital y el superintendente llegó rápidamente con un auto, mientras que los representantes obreros se les dificulta el traslado a la capital. Resolvieron lo que resolvieron, pero no atendieron las demandas concretas de Necaxa. Es una larga explicación de lo que sucede en Necaxa y en Pachuca. Y termina el desplegado. Debemos de dar a conocer el siguiente hecho, que por sí solo demostrará el espíritu inmoderado de explotación que anima este monopolio en todos los asuntos que los representantes de la compañía han tratado con nuestro sindicato. Se ha pretendido desconocer nuestros derechos como agrupación y no sé mucho que la compañía nos insinuaba hacer presión por medio de nuestra fuerza colectiva por un aumento de sus tarifas. Firmado el Sindicato Mexicano de Electricistas, 1 de mayo de 1916. Y aquí viene lo que mencionamos. La Casa del Obrero Mundial nunca proclamó la convocatoria, la declaración exacta de las peticiones, sino fue la Federación de Sindicatos Obreros. Este es un manifiesto de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal del 22 de julio de 1916, que dice así: a los comerciantes e industriales del Distrito Federal, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, tras largas y detenidas deliberaciones con los delegados y comités de los diferentes sindicatos agrupados a ella y considerando primero que la situación económica actual
ha llegado a hacerse insoportable. Paréntesis, sobre todo para la clase humilde. Con motivo de la depresión que ha sufrido el papel moneda debido a las maquinaciones de los enemigos de la revolución e interesados que esta situación se agrave cada vez más. En este punto, la Federación ya ha asumido que la revolución son Carranza y los constitucionalistas. Grave asunto. Pero bueno, dice que es culpa de los enemigos de la revolución. Segundo, que siendo de todos los trabajadores pagados en papel infalsificable, mientras los precios de provisiones y artículos de uso indispensable son fijados a base oro, aun cuando se admite su equivalente en papel, no al tipo oro oficial, sino al tipo que los especuladores lo han querido fijar, entre paréntesis. O sea, el papel de los billetes, en cuanto a equivalencia, lo fija los especuladores del comercio, de las tiendas, de todos los rubros. Tercero, que esta misma causa ha determinado un desequilibrio completo entre los ingresos y egresos de los mencionados trabajadores, imposibilitando a estos para poder atender a sus necesidades y a las de sus familias, con los raquíticos sueldos que reciben ahora más reducidos que nunca. Queda claro que hay unos billetes que son los que circulan y que dicen ese papel moneda no vale. A la hora de comprar nos sirve. Los tenderos, los bodegueros, los especuladores le ponen la equivalencia que ellos quieran. Tercero, que esta misma causa ha determinado un desequilibrio completo de estos ingresos y egresos. Cuarto, que el capital está y estará siempre protegido contra toda la pérdida que pudiera originar la depresión del papel moneda, ya que los industriales comerciantes, aun cuando algunas veces admiten sus transacciones en ese papel, siempre calculan los precios de las mercancías a base de oro, es decir, bancos, tiendas, bodegueros, industriales, comerciantes calculan los precios a base de oro o con oro, pero a base de oro rompen todo el equilibrio. Ha resuelto formular las siguientes peticiones, es decir, la Federación ha resuelto formular peticiones. Uno, primera, a partir de esta fecha se abonarán a los trabajadores sus sueldos a base de oro nacional con sujeción a las tarifas del año de 1914, más un aumento del 50%, entendiéndose que esos sueldos serán por 8 horas de trabajo y en la inteligencia de que en ningún caso habrá sueldos menores que el de un peso nacional. Estas sí son peticiones. Claro, un solo párrafo y exigen tener dinero para la vida obrera. Primero, base oro nacional, pero no con el
año tope de 1916. Nanay tiene que ser 1914. O sea, los sueldos de 1914 más un aumento del 50%. No se olvide esto. Los sueldos, además, por 8 horas de trabajo, con una propuesta de $1 de oro nacional para un salario mínimo a todos ellos. Segundo, no podrán ser separados ningún trabajador por el hecho de que haya apoyado estas peticiones y por causas que no sea plenamente justificada. Nadie puede ser despedido ni tocado si hay huelga o paro o lo que haya. Nadie que apoye estas demandas puede ser movido de su trabajo. Todo en defensa de la clase obrera. En caso de separación de alguno o algunos compañeros o en caso de clausura, establecimiento del el caso de separación de alguno o algunos compañeros o en caso de clausura del establecimiento, se les abonará a todos los compañeros separados el sueldo correspondiente a 3 meses como indemnización por su separación, es decir, se impone ya en caso de separación una liquidación de 3 meses. No hay ley todavía que marque eso, ni hay ley que marque la jornada de 8 horas, ni hay ley que marque un peso base como salario mínimo. Pero aquí además, indemnizaciones o liquidaciones. Cuatro, ningún establecimiento o taller podrá dejar de trabajar la semana completa, a menos que para ello haya un convenio previo entre obreros y patrones. Ya saben que entre las mañas puede suceder esto. Y entonces, previendo, dicen, nadie dejará de trabajar la semana completa. Ahora bien, como el hecho de pedir un aumento del 50% sobre los salarios que se pagaban el año de 1914 pudiera interpretarse torcidamente, atribuyéndose a los trabajadores una ambición sin límites, debemos hacer constar que tal aumento se considera indispensable si se atiende a que la mayor parte de los artículos de primera necesidad han subido un 200 o 300%, aún tomando sus precios a base de oro nacional. Es decir, todos los artículos de primera necesidad han aumentado 300%. Por ejemplo, vemos que ahora el azúcar se vende a 3.50 el kilo, o sea, calculando al 5 por 1, a 70 centavos oro nacional, cuando nunca alcanzó precio mayor que el de 22 centavos kilo. De igual modo, el maíz se vende a 20 pesos oro nacional, la carga de 100 cuartillos, cuando antes solo valía 6 centavos el cuartillo. También la leche ha quedado con un precio elevadísimo, pues se vende a 1 peso el litro, 30 centavos oro nacional, no obstante que su precio regular fluctúa entre 11 y 16 centavos. Todo esto se viene a demostrar que el aumento del 50% ya mencionado, pedido sobre los salarios de 1914, es pequeño en proporción con el aumento exorbitante habido en los precios de los artículos de primera necesidad. No siendo posible presentar estas peticiones
a los comerciantes industriales en otra forma que no sea por conducto de la prensa, deberían darse por notificados con la publicación de ellas en los principales diarios de la capital. Salud y Revolución Social. La Comisión de la Federación de Sindicatos Obreros, 22 de julio, muy próximo al estallido de la huelga. Son los dos polos. Por un lado, el ejército del general Pablo González y del gobernador de la capital diciendo debe de haber orden, debe haber tranquilidad. Las peticiones se le hacen a este gobierno y no son los directivos, los dirigentes obreros quienes deben asumir esas demandas. Si lo hacen, son traicioneros a la revolución. No pueden ser autónomos e independientes. Si lo son, son líderes extraños, líderes extraños que oprimen a las organizaciones obreras, que dirigen por su cuenta otro camino. El camino es el que dicta Pablo González Casanova. Perdón, Pablo González. Pablo González, el que va a urdir la manera de asesinar a Emiliano Zapata. Tienen ya ese camino. Debemos entonces tener en cuenta que todo el año de lucha de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal les dio la capacidad, la organización y la comprensión y estudio de la situación de la clase obrera, de la situación de la industria, el comercio y los bancos, y les llevó entonces a reconocer que había injusticias en el pago de los salarios. Ya no alcanzaba para alimentar a las familias obreras de la capital. Y la llegada o no de las fuerzas constitucionalistas no mejoró en nada la situación. Los patrones de todo tipo explotando y aliados a los comerciantes, la burguesía comercial. Ambos apoyándose mutuamente y explotando a los obreros de todo tipo de la capital. Y con la llegada, perdón, directa de Carranza, lo que se hizo fue desatender las demandas obreras y proteger a los comerciantes, a los banqueros, a los industriales, a los patrones de todo tipo. Y empezar a llamar a los dirigentes de esas organizaciones obreras personas extrañas, especialmente extranjeras, que se meten a las filas, que dirigen mal, que se ensañan, que les enseñan el mal camino, que tienen que estar obedeciendo. Y las asambleas de los obreros opinaron que primero habría que hacer la petición
y después la exigencia de la huelga general. Y había habido un intento en mayo y les habían dicho que se iba a resolver, que les iban a dar salarios con equivalencias a lo que solicitaban y que los precios de las materias primas, los precios de los artículos de primera necesidad no iban a subir. Eso fue en mayo 20. Mayo, junio y julio, y la situación no cambió. Por eso la Federación de Sindicatos Obreros volvió a exhortar con la demanda que necesitaban y con su fuerza, que era huelga a fin de mes. O nos cumplen o huelga a fin de mes. ¿Qué hizo la situación? Estalló la huelga general. Eso fue lo que ocurrió. ¿Y qué hizo Carranza? Provocar un gran golpe con sus fuerzas militares a todas las organizaciones obreras del país, perdón, de las capitales, para que remediara esa huelga de julio-agosto convocada por la Federación. Para remediar ese mal, la autoridad militar del Distrito Federal hizo saber a la clase obrera que la revolución había tenido como uno de sus principales fines la destrucción de la tiranía capitalista, pero no iba a permitir que se levante la tiranía de los trabajadores. Bueno, suspenden la huelga y no le queda otro remedio al ejército que atacar. Y el argumento es el siguiente, que si bien la suspensión del trabajo es el medio de los operarios que tienen para obligar a los empresarios a mejorar los salarios cuando estos se consideran bajos en relación a los beneficios que aquel obtiene. Tal medio se convierte en ilícito desde el momento que se emplea no solo para servir de presión sobre el industrial, sino para perjudicar directa o indirectamente a la sociedad, sobre todo cuando se deja a ésta sin la satisfacción de las necesidades imperiosas, como sucede con la suspensión actual, la que si bien daña a las empresas, en fin, suspendieron la luz, se suspendió el servicio público, se suspendió la circulación de especies metálicas y han declarado la suspensión para que dicho papel tampoco tenga el valor que fija la ley. Todo esto porque dice se fijan con relación al oro nacional, pero que las operaciones se hacen con especulación de mala fe. Por fin,
es la conducta del sindicato obrero, tanto más antipatriótica y por tanto más criminal, cuanto que está determinada por las maniobras de los enemigos del gobierno, esos dirigentes malos, y la imposibilidad o al menos la gran dificultad para obtener municiones. Se le quiere privar al gobierno de su propia fabricación de establecimientos de la nación. En vista de esto hay que dictar sin demora todas las medidas que la situación reclama, ya que además de ser intolerable que la población del DF siga careciendo de agua, luz y transportes y de que sigan paralizados todos los servicios públicos, hay el peligro de que a su ejemplo se generalicen los trastornos de la paz en otras partes de la República. El sindicato obrero, y se refiere a la federación, constituye un ataque a la paz pública, tanto por el fin que con ella se percibe, toda vez que, según se ha expresado, procede de los enemigos del gobierno. Aquí ya se dijo, todos los líderes, todos los dirigentes, todos los secretarios son enemigos del gobierno y está encaminado a poner al mismo en imposibilidad de servirse de sus propios recursos. Se desprestigia el papel constitucionalista, privándolo del valor que la ley ha fijado, cuando quienes desprestigiaron fueron los comerciantes, los patrones industriales y los especulados. Pero como no pudieron no estar comprendidos en la ley del 25 de enero de 1862, todos los promotores de esta acción se amplía a todo mundo esa ley. Por lo expuesto, se castigará con la pena de muerte, además de a los trastornadores del orden público que señala la ley del 25 de enero. Primero, a los que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas mencionadas con cualquier otra, es decir, a todas, aprovechando los trastornos que ocasiona o para agravarla, imponerla, destruyeren o deterioren los efectos de la propiedad de las empresas que pertenecen a los operarios en la suspensión o otros operarios que quieren comprenderse dentro de ello, y a los que con el mismo objeto provoquen alborotos públicos, sea contra funcionarios públicos o contra particulares, o hagan fuerza en las personas, en los bienes, o que se apoderen, destruyan o deterioren los bienes públicos o de propiedad particular. Tercero, a los que con amenazas o por la fuerza impidan que otras personas ejecuten los servicios que prestaban los operarios de las empresas. Segundo, los delitos de que habla esta ley serán de competencia de la autoridad militar. De la autoridad militar. No es una huelga, no es un asunto civil, sino es criminal, pero militar, que corresponde con reconocer lo que define y castiga la ley del 25 de enero de 1862 y se perseguirían, averiguarán y castigarán en los términos con los procedimientos que señala el decreto 14 del 12 de septiembre de 1913. Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento y efectos consiguientes. Ciudad de México, 1 de agosto de 1916. Venustiano Carranza. Esta es la actitud de Carranza. Se cerraron todos los locales sindicales, se detuvieron a todos los dirigentes, se soltaron algunos y quedaron para juicio militar a los miembros del comité de huelga de la Federación de Sindicatos Obreros
del Distrito Federal. Es agosto y septiembre de 1916. En febrero, es decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en menos de 6 meses, a los obreros de la capital se les olvidó lo que les habían hecho. Esa represión, esa burla, esa declarados traidores a la patria se les olvidó. Surge la Constitución, esa que se acaba de festejar, y los obreros se olvidaron de su enemigo público más fiel. Increíble. El procedimiento ideológico político trastocó en menos de 6 meses la posibilidad de independencia, de rebeldía, de autonomía y soberanía de los sindicatos y sus dirigentes. Quedaron sometidos política e ideológicamente a la Constitución del 17. Los documentos que hoy hemos presentado es lo que nos demuestran. Tenían una visión, una perspectiva clara, claramente obrera, definida a partir de sus intereses concretos y que a través del golpe militar que se le dio a la huelga del 16 se trastocaron. Esos intereses de la clase obrera, controlados ahora para solicitar se cumpla el artículo 123. Increíble. Dejaron de ser revoltosos, rebeldes, autónomos, soberanos y críticos del sistema. En fin, el suceso fue absorbido por la historia oficial y a los 50 años de la Casa del Obrero, el SB organizó un gran festejo sobre la Casa del Obrero y el gobierno de la Revolución Mexicana. Nos vemos. Solo quería hacer este señalamiento con motivo precisamente del día 5 de febrero, que fue un aniversario más de la Constitución. Bueno, se acabó la añoranza. La Federación y el SME fueron parte sustantiva, sustancial y específica fuerza obrera de 1915, de la huelga en especial de 1916 y contra los decretos militares, los juicios que se hicieron al SME, y por eso los mencionamos. El secretario general del momento, Ernesto Velasco, fue detenido y encarcelado. Justo sale libre cuando se promulga la Constitución del 17. En fin, esta fue nuestra añoranza de electricista. Terminamos el punto y les comento que vamos a empezar algo difícil que no hemos hecho. Comentar este libro. Insurgencia y democracia en los sindicatos electricistas, de la doctora y profesora Silvia Gómez Tagle. Es un libro del Colegio de México
jornadas y se terminó de imprimir en julio de 1980. Esto es lo que vamos a comentar. A ver cómo le hacemos, porque es un libro de 225 páginas. La historia de los sindicatos de los electricistas democráticos. Dice aquí, vamos a ver de qué se trata. Hasta entonces, cuídense.